Revolución cubana. Voy a empezar con el line time o línea de tiempo de la revolución. En 1895 fue la Guerra de Independencia de Cuba. 1898, Guerra Hispano-Estadounidense. 1933, Gerardo Machado es derrocado por Batista. 1934, Fulgencio Batista surge como el poder político en Cuba con el apoyo de Estados Unidos. 1952, el golpe de Estado de Batista. 1959, triunfó la Revolución cubana. 1960 fue el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. 1961, Fidel Castro proclama la orientación socialista de la revolución. 1961, desembarco en Bahía Cochinos. Antecedentes políticos. Los gobiernos cubanos se caracterizaron por la corrupción antes de la revolución. En el caso de Gerardo Machado, fue derribado en 1933 por una serie de huelgas populares. El líder del movimiento, Ramón Grau, se convirtió en presidente y aplicó medidas reformistas que no agradaron al gobierno norteamericano. En represalia, Estados Unidos apoyó a Fulgencio Batista, militar de mucho poder, quien expulsó a Grau y a los radicales que lo apoyaban. A partir de 1934, Batista se convirtió en el hombre fuerte de Cuba, pues los presidentes de turno actuaban bajo sus órdenes. No obstante, en 1952 dio un golpe de Estado y se convirtió en dictador. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes al mando de Fidel Castro atacó el cuartel de Moncada, en la ciudad de Santiago. El asalto fue un fracaso. Castro y sus compañeros fueron conducidos a México, donde fueron liberados. Hacia 1956, en el buque Granma, Castro, junto con 80 hombres, entre los que se encontraba Ernesto Che Guevara, desembarcaron en Cuba, pero fueron descubiertos. Solo hubo 12 sobrevivientes, quienes se refugiaron en las montañas de Sierra Maestra, desde donde continuaron con la lucha. Allí se organizó el Ejército Revolucionario, compuesto principalmente por campesinos. Entre 1900 y 1959, los revolucionarios del Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario Estudiantil DRE lucharon contra Batista y finalmente triunfaron. El 1 de enero de 1959, el dictador fue depuesto por el movimiento revolucionario. Por ciudades. Y cronológicamente, los acontecimientos de la revolución se dieron de la siguiente manera. En La Habana, el 15 de mayo de 1955, se dio la amnistía a los moncadistas. Moncadistas viene del asalto al cuartel de Moncada cuando fue apresado Fidel Castro y de ahí salió para Cuba. Diciembre del 55, creación del Directorio Revolucionario. El 13 de marzo de 1957 se dio el ataque al Palacio Presidencial por el Directorio Revolucionario. 1 de enero del 59, huida de Batista. 8 de enero del 59, entrada en Pinar del Río. El 9 de abril del 58 se dio la huelga general. Matanzas. El 19 de abril del 56 fue el ataque al cuartel Goicuría en la ciudad de Cienfuegos. El 5 de septiembre del 57, insurrección suprimida por el gobierno. 9 de abril del 58, huelga general. En Santa Clara, 29 de diciembre del 58, entrada de Ernesto Che Guevara. Yahaguay, 31 de diciembre del 58, entrada de Camilo Cienfuegos. Camagüey, 9 de abril del 58, huelga general. Remontémonos ahora a cómo fue la llegada de México de los rebeldes a Cuba. Ellos desembarcan del buque Granma el 2 de diciembre del 96 en Las Coloradas. El 18 de diciembre del mismo año se reúnen los sobrevivientes del Granma en Cinco Palmas. De ahí se van a Alegría del Pío y el 5 de diciembre del 56 el ofensiva del gobierno y dispersión de los rebeldes. Del 11 al 21 de julio del 58 fue el fracaso de la ofensiva gubernamental. Ya en La Plata, el 17 de enero del 57 hacen el ataque al cuartel.
De ahí pasan a Pino del Agua y entre el 16 y 17 de febrero del 58 nuevamente hay un ataque a un cuartel. De La Plata también pasaron a Santiago de Cuba y ocurrieron los siguientes hechos. El 26 de julio del 52 fue el ataque al cuartel de Moncada. 31 de noviembre del 56, la insurrección suprimida por el gobierno. El 9 de abril del 58, como lo habíamos mencionado, fue la huelga general. Y el 2 de enero del 59, entrada de Fidel Castro. ¿Por qué Cuba se proclama comunista? Inicialmente el ejército revolucionario tuvo dos postulados fundamentales. Uno fue el nacionalismo y el otro el antiimperialismo. Los primeros pasos del nuevo gobierno fueron de corte reformista, pero poco a poco los sectores moderados se alejaron y enfrentaron a sus antiguos aliados. La oposición estadounidense, que comenzó a ver la revolución como un peligro dentro de su zona de influencia, empujó a Cuba a buscar apoyo de la Unión Soviética. Por otro lado, el Partido Comunista Cubano era la única organización que podía brindar una estructura y capacidad de organización a la revolución. Así, en abril de 1961, Fidel Castro proclamó la orientación socialista de su gobierno y puso en marcha la revolución agraria, que fue seguida por la nacionalización de las grandes empresas industriales, comerciales y bancarias. Desde el punto de vista político, el gobierno cubano creó un sistema definido como democracia directa, que se caracterizaba por un régimen de partido político que concebía el Partido Comunista como la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, y un sistema de participación popular a través del Comité de Defensa de la Revolución. Otro hecho muy importante en la época del inicio de la revolución fue la invasión a Cuba por parte de Estados Unidos. Básicamente fue a través de los exiliados cubanos, con el apoyo de la CIA, que fue la encargada de entrenar a los anticastristas. El desembarco se realizó el día 17 de abril de 1961 en la bahía de Cochinos. La aviación cubana diezmó rápidamente las embarcaciones de los contrarrevolucionarios y derribó 5 aviones. Permitió además la captura de cerca de un millar de aventureros. El fracaso de la operación le fue atribuido al presidente John F. Kennedy y tuvo como efecto inmediato el aumento de la popularidad del régimen castrista. Al año siguiente se instaló una base militar soviética en la isla con misiles de alcance intermedio. Con ello, los soviéticos y sus aliados cubanos buscaron responder con rapidez frente a un eventual ataque nuclear norteamericano. La situación causó zozobra en el mundo por la eventualidad de una conflagración nuclear, pero finalmente se alcanzó un acuerdo por medio del cual Estados Unidos se comprometió a no invadir la isla. La Unión Soviética, por su parte, desmanteló la base militar. Este episodio fue conocido como la crisis de los misiles y marcó el fin definitivo de las intervenciones estadounidenses en la isla. Preguntémonos ahora por qué el interés de los Estados Unidos por Cuba. Estados Unidos desde un comienzo deseaba apropiarse de Cuba. Sus tropas permanecían en su territorio hasta que se firmó en 1902 la enmienda Platt, en la cual Estados Unidos reconocía a Cuba como un protectorado y además no podía tomar decisiones propias en muchos asuntos sin el consentimiento de los estadounidenses. Los estadounidenses podían intervenir militarmente y en efecto así ocurrió en los años de 1906, 1912 y 1917. Además, la producción agrícola se hallaba en manos de ellos. Cuba ya hacia los años 50 era, abro comillas, la Babilonia de los pecados de los estadounidenses. Batista fue amigo y socio del gángster Meyer Lansky. Sistemáticamente fueron convirtiendo la isla antillana en un casino y casa del genocidio donde la Norteamérica puritana, a cambio de sus buenos dólares, podía realizar entre palmas reales
y sin que nadie se lo censurara sus más secretos deseos y fantasías. El AMPA gustaba de la isla. Hasta los herederos de Al Capone fueron partícipes de sus reuniones, tanto de placer como de negocios. Existía la desigualdad, la explotación, el racismo. Por tal motivo, un grupo de jóvenes decide levantarse contra el statu quo del país. En cuanto a los líderes de la revolución, básicamente podemos citar dos principios, que fueron Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. También se destacó Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Huber Matus. Recordemos un evento muy particular que nos atañe a nosotros aquí en Colombia. En 1948 Fidel estuvo en Bogotá en una reunión de estudiantes en oposición a la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y al mismo tiempo se estaba realizando la Conferencia Panamericana. Ambos eventos coincidieron con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, dando lugar al no olvidado Bogotazo. Fidel para ese entonces tenía 21 años y era estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Al referirse sobre Fidel, García Márquez opinó: una cosa es segura, esté donde, cuando y con quien esté, Fidel Castro viene a ganar. No creo que haya peor perdedor en todo el mundo. Su comportamiento frente a una derrota, incluso en las cosas más pequeñas de la vida cotidiana, parece someterse a una ley inmutable. Sencillamente no la reconocerá y no descansará hasta haber invertido las condiciones y haberla convertido en victoria. Logros y críticas a la Revolución Cubana. Logros: establecimiento de un excelente sistema de salud público y universal, incluso ratificado por la Organización Mundial de la Salud. Ha colaborado con médicos enviándolos a otros países. Tienen baja mortalidad infantil y se convirtió en el primer lugar del mundo en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH-Sida y la sífilis congénita. Erradicación del analfabetismo. En materia de seguridad, es de los países más seguros en Latinoamérica. Para los detractores de la revolución, la fecha de su aniversario marca un año más de la perpetuación en el poder de un grupo que en su criterio ha cortado las libertades. Y los derechos de un pueblo, sumiéndolo en la pobreza, la crisis y uno de los mayores exilios en la historia. Critican además dentro del sistema educativo el adoctrinamiento, es decir, su carácter revolucionario, colocando los valores comunistas por encima de los valores de la enseñanza. Se considera el mayor fiasco a la economía. Es un país de poco crecimiento económico. Suponen también que los derechos humanos son vulnerados, falta de libertad de prensa, encarcelamiento o la persecución de opositores políticos. En relación con el pueblo cubano, se le considera muy preparado, pero con pocas oportunidades de trabajo, pese a ser muy creativos, y se genera un sentimiento de insatisfacción. Así pues, finalizamos este capítulo de la Revolución Cubana con algunos de sus aspectos más relevantes. Espero sea de su interés y asimilen la información que más les causa motivo de análisis, motivo de reflexión, motivo de crítica. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.